Buenos días a todos. Jonás, un fuerte abrazo, saludos, bendiciones, Junior y todos los participantes que están en estos momentos asistiendo a este meeting que estamos haciendo para estar hablando de nanotecnología y cómo ellas repercuten en la salud del cuerpo humano. Las nanotecnologías son pequeñas micropartículas que permiten un determinado influjo de energía para lograr mayor optimización en el trabajo del cuerpo humano. ¿Qué cosa es nano? Etimológicamente se dice en orden físico que nano es la millonésima parte de un metro. Si usted toma como referencia un metro lineal y la pudiera dividir en 1.000.000 de partes, cada parte constituye un nano, de manera que son micropartículas que tienen una capacidad expansiva y una capacidad vibracional, que es por lo que nosotros vamos a estar hablando acá. De todo es conocido que las terapias que se han venido utilizando a nivel milenario, desde lo que son la magnetoterapia, pues obviamente eso ha tenido una repercusión muy beneficiosa sobre el cuerpo humano. Y obviamente nosotros vamos a estar hablando cómo estas terapias influyen y están incluidas en manera de magnetoterapia en los ítems que aquí vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando del kit bienestar. El kit bienestar está compuesto por el ion ball, está compuesto además por las palmillas, está compuesto por el brazalete y está compuesto por los bandages, que son bandas que incluyen magnetoterapia y film. Esencialmente nos vamos a estar refiriendo a cada una de las terapias y cómo ellas van enfocadas a cómo mejoran, a cómo optimizan, a cómo ayudan a las personas en sus dolencias, en sus malestares, aquellos que tienen enfermedades crónicas, y cómo mejora la energía vital en las personas que obviamente no están enfermos, pero también necesitan y requieren solucionar muchos problemas de energía vital. No hay que estar enfermo para tener una energía vital disminuida. ¿Por qué? Bueno, porque en los años 1945 aproximadamente, 47, allá en el hospital de Isuzu, Japón, ya el doctor Nakawara hablaba del síndrome de deficiencia magnética. Y es un síndrome en el cual las personas adolecen de toda la carga energética que necesitan nuestras células para poder tener un buen funcionamiento celular. Cosa muy importante en el cuerpo humano, puesto que el cuerpo humano es esencialmente importante que tengamos una buena energía vital. Y vamos a estar hablando de cosa energía vital. Nuestro cuerpo está compuesto aproximadamente de 3 trillones de células. Dicho así, de esta manera, parece un cálculo frío, pero realmente es una cifra asombrosa la cantidad de células que compone el cuerpo humano. Y cada célula necesita para su función diaria tener un metabolismo basal, tanto diurno como nocturno, óptimo. Las mitocondrias, que son estructuras que están dentro de la célula, son como los receptores de la actividad nanoenergética de nuestro organismo, que es lo que se requiere para que esa función celular sea óptima. Y para comenzar, después de este preámbulo, vamos a estar hablando entonces del FIR en el kit Bienestar Premium,
con cada uno de los ítems, o sea, de los elementos que aquí tenemos que le estuvimos presentando. Vamos a comenzar por el brazalete FIR. Este brazalete que tenemos acá, vamos a estar describiendo cuáles son sus componentes y cuáles son las trascendencias, las bondades que él transmite para el cuerpo humano, los efectos. El FIR es una nanotecnología producida y diseñada en Japón por el doctor Toshiro Komuro. Y estas nanotecnologías tienen la capacidad vibracional. Cada una de nuestras células, como le estuve comentando, funcionan por capacidad vibracional. Esa capacidad vibracional que tiene nuestra célula le confieren dos características. En primer lugar, comunicarse entre sí. O sea, las células necesitan una energía que le permita una intercomunicación para su funcionamiento. Y por otra parte, el lenguaje inteligente de la célula aprovecha esas vibraciones que tiene nuestro cuerpo para entonces hacer la fisiología de la función celular que le estuve comentando. Entonces, el doctor Toshiro Komuro tuvo la capacidad, el ingenio de definir técnicamente qué cosa es nanotecnología y de qué está compuesto el brazalete, entre otras particularidades. El FIR no es más que la asociación de elementos nobles tomados de la tabla de equivalencia de metales y fusionó a altas temperaturas 5 metales nobles, dígase oro, plata, titania, aluminio y bronce. Y estos 5 metales nobles, separados de por sí, no tienen esa capacidad por una pequeña falla, ¿verdad? En la conexión del doctor. Vamos a esperar que reconecte. Maravilla. Aquí hubo, vamos a esperar aquí que el doctor reconecte, ¿verdad? Y aquí lo que estamos explicando, lo que el doctor nos está pasando ahí, una información, es sobre el kit bienestar y la importancia ahí de la nanotecnología para la salud. Estamos ahí hablando ahora del bracelet, ¿verdad? Esperamos que enseguida puedan volver ahí a conectar. Por mientras ahí pueda ir llamando, avisando el equipo, ¿verdad? Muy importante estos conocimientos, ¿verdad? Que nos está pasando el doctor. Ya está Doctor, conectado. sí, ya está conectado nuevamente. Okay. Ya. Gracias, Jonás. Maravilla. Excelente. Gracias por tu apoyo. Son cosas propias de la tecnología, ¿sí? Cosas propias de la tecnología. Bueno, pues entonces después de la cortesía del señor Jonás, como es característico en él, vamos a seguir hablando del FIR. Y le comentaba, para enlazar la explicación que estaba dando, que esa alta función de esos 5 elementos nobles le confiere la capacidad de una nanovibración fantástica, enorme, con la capacidad de fusionar elementos que permiten a la célula captarlo como elemento de luz y por lo tanto conferirle esa alta optimización de la función celular. Un paréntesis en el comentario. En lo personal, cuando conocí la nanotecnología, me quedé sencillamente, desde el punto de vista médico, fantásticamente maravillado en ver cómo tanta ciencia fue encerrada en sí, en el Field Power para la función celular. Además de estos 5 elementos nobles, hay otros 32 elementos que también intervienen en esta tecnología para la nanovibración. Cuando una célula del cuerpo humano tiene una energía vital baja, es una célula mal funcionante.
no tiene la capacidad de mejorar la energización del cuerpo humano. Y vamos a establecer un concepto. ¿Qué cosa es energía vital? Así se maneja en términos de medicina. Energía vital es igual a metabolismo celular. Repito, energía vital es igual a metabolismo celular. Cada célula de esos 300 millones de células que le dije aproximadamente, están necesitados sí o sí de 3 elementos para la nutrición celular. Dígase, agua, oxígeno y nutrientes. Para que ustedes tengan una idea, una célula del cuerpo humano tiene que permeabilizarse cuando se abre para que entren elementos de nutrientes, para que entre agua de calidad y para que entre además oxígeno. Asimismo, sale de la célula, producto del metabolismo celular, toda una serie de desechos, CO2, producto de desecho del metabolismo celular, y eso se consigue sí o sí a través de la función de la membrana celular. La membrana celular es la que abre, la que cierra, la que abre, la que cierra. Imagínense qué mecanismo más perfecto que necesita el cuerpo humano, que todas nuestras células confieran esa sincronía en al abrir y cerrar de la membrana para que nuestro cuerpo respire, para que nuestras células se alimenten y para que nuestras células tengan agua de calidad. Entonces, el Field Power tiene esa capacidad nanovibracional y en el brazalete tiene dos formas. Está el Field biocerámico, que son estas pastillas que ustedes ven acá, ¿sí? Ahí le están viendo, Field biocerámico, y aparte de eso tiene un Field NG que está impregnado en este material coloidal que le confiere la capacidad también de transmitir energía de luz que se transforma en energía metabólica. ¿Cómo lo hace el FIR? ¿Cómo es que el FIR trabaja? ¿Cómo es que consigue esta excepcional, esta maravillosa nanotecnología producir todos esos elementos que le acabo de mencionar? Bueno, el infrarrojo largo del sol tiene la capacidad de dar, es dador al cuerpo de toda una serie de las capacidades que permiten que nuestras células sean células sanas a través del metabolismo celular y obviamente recibiendo el infrarrojo largo del sol. El doctor Toshiro Komuro, cuando diseñó el Field Power, lo que hizo fue revolucionar esa función metabólica porque aumentó en millones de veces la capacidad de penetración en nuestro cuerpo, ¿verdad? Es un infrarrojo largo sintético con el siguiente comentario. El infrarrojo largo del sol tiene la capacidad de penetrar en nuestro cuerpo aproximadamente medio centímetro. Y eso a nivel de la red vascular de nuestro cuerpo, dígase arterias y venas. Doctor, creo que se cortó otra vez el audio. Si no se escucha. El audio nomás. Oh, ahí ya se ve y se escucha bien. Muy bien. Sí. Entonces, le decía que el infrarrojo largo del sol penetra en nuestra piel aproximadamente medio centímetro en profundidad. Sin embargo, el Field Power, con esa capacidad nanotecnológica, tiene la posibilidad de penetrar aún más profundo en la piel del ser humano. Y aproximadamente en el tejido celular subcutáneo ya comienza a haber una red de hecho un arterio venoso que se entrelazan entre sí y tienen la posibilidad de, por una parte, en el sistema arterial aportar elementos nutrientes y por otra parte, por el sistema sanguíneo retornar
al desecho metabólico para su excreción a nivel hepático y a nivel renal. De manera que el Fear Power tiene la capacidad de hacer un efecto de vasodilatación en primera instancia. Absorbe el calor del cuerpo humano y lo transforma en energía. Esa es la idea central que yo quiero hacerle llegar. Y lo que dijo el señor Jonás es muy importante, anotar. Hay que anotar. O sea, el cuerpo humano interpreta esa nanovibración y la convierte en forma de energía de luz. Y esa energía de luz es captada por nuestro cerebro y obviamente por nuestras células, confiriéndole así la alta capacidad, como le explicaba ahorita, de absorber mayor cantidad de nutrientes, de absorber mayor cantidad de agua y de absorber mayor cantidad de oxígeno por las células. El Fear Power, sin temor a equivocarme, me asiste el conocimiento científico después de haberlo estudiado, ya que el Fear Power tiene comprobaciones científicas demostradas en bibliografía y en la práctica. Tiene esa capacidad de mejorar la función vital del cuerpo. Y esa función vital del cuerpo se optimiza con el Fear y por lo tanto mejora las funciones de nuestras células. En el orden personal, les puedo decir, como muchos distribuidores así lo tienen también, que tenemos vivencia, tenemos referencia, tenemos casuística que dice cómo hay personas en la generalidad que mejoran sus enfermedades crónicas a través del uso del Fear, porque es una nanotecnología de punta. Es una nanotecnología de fuente inagotable de luz para la función celular. Pacientes diabéticos que con el uso del Fear han mejorado notablemente sus cifras de glicemia, han mejorado notablemente sus manifestaciones clínicas, así como también en orden secuencial tenemos casuística de pacientes con enfermedades como la cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial, pacientes con enfermedades del Parkinson que han mejorado el tremar, los temblores, pacientes con enfermedades crónicas de debilitamiento crónico, pacientes con enfermedades caquexiantes, o sea, que emacia, que al paciente realmente lo deteriora físicamente. El uso del Fear ha demostrado que tiene esa capacidad de recuperabilidad de la función celular. Es algo maravilloso. Por lo tanto, en estos momentos yo pido que tengamos un fuerte aplauso para Kira. Muy bien, entonces el Fear Power tiene además la capacidad de aumentar a través del aporte sanguíneo a la célula una capacidad inmunorreguladora. Por esta explicación, aumenta nuestras defensas. Y es importante, ya que el cuerpo humano en estos momentos, en el siglo que estamos viviendo en la actualidad, tenemos muchas tecnologías que sí son útiles para el uso del ser humano, ¿verdad? Como son los teléfonos celulares, como son las torres de Wi-Fi, y todos ellos, los equipos tanto electrónicos como electromagnéticos, emanan gran capacidad de cargas nocivas para el organismo. Emanan la capacidad radiativa de cargas negativas para el organismo humano. Y nosotros, como seres humanos, me estoy refiriendo, cuando digo la palabra nosotros, nos estamos viendo en la incapacidad de desembarazarnos de todas aquellas agresiones que la vida moderna en su ámbito tecnológico tiene para el ser humano. Con el uso del Fear Power tenemos la capacidad de protegernos de todas esas radiaciones, ¿verdad? En el cuerpo humano, además de otra tecnología que les vamos a estar explicando. El Fear Power es una fuente inagotable de energía de luz. Eso es algo maravilloso, eso es una energía de punta.
Miren, le voy a estar haciendo un pequeño comentario para no ser muy extensivo porque tenemos otra tecnología que explicar. El FIR no solamente se está utilizando en el campo médico. Para que ustedes tengan una idea, el FIR se está utilizando en otros hábitos de la vida del hombre, como por ejemplo la agricultura. La agricultura está utilizando mecanismos para el uso de la sustancia FIR para mejorar la productividad de las plantas, porque es una tecnología noble, es una tecnología que no produce efectos secundarios. La tecnología FIR también se está utilizando en la electrónica. Imagínense que antes necesitamos amplificadores muy grandes para amplificar los sonidos. Hoy cualquier persona puede accesar al mercado y comprar una bocinita JBL y miren qué capacidad tiene de potencia, porque utilizan el FIR para hacer estos instrumentos electrónicos. Porque tiene además la capacidad, como mismo tiene el ser humano, de resonancia de luz, así mismo lo tiene para estas tecnologías que le estamos explicando. Realmente es algo maravilloso, es algo novedoso, y sé que para ustedes va a ser estas pequeñas informaciones que le estamos dando una fuente importante, hay que anotar, una fuente importante de llevar a todas las personas que ustedes precisan, que ustedes visitan, que ustedes le hablan del kit bienestar, cuántas bondades tiene el FIR para el ser humano. El FIR, categóricamente dicho por comprobación científica, no tiene contraindicación. Repito, eso es algo maravilloso. El FIR para el uso de la salud del ser humano, tanto en su orden preventivo como en su orden curativo o de mejoramiento de enfermedades crónicas, no tiene contraindicación alguna, porque respeta los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, porque tiene una comprobación científica con una base médica de... Creo que más de una vez aquí hubo ahí un problemita en la transmisión. Ya enseguida el doctor se reconecta. ¿Ok? ¿Le están gustando la práctica del doctor Vicente? ¿Sí? Sí, Maravilla, claro que sí, claro que sí. Conocimientos Muy Interesante buenísimo. todo. muy, muy interesante. El doctor Vicente es un estudioso de nuestra tecnología. Tuve el privilegio de conocerlo ahí en Paraguay. Ha tratado muchos pacientes, ¿verdad? Y comenzó a estudiar nuestra tecnología, nos trajo bastante conocimiento del área, ¿verdad? Fue una persona que nos está apoyando con su conocimiento y yo estoy muy feliz de él estar aquí. Entonces, con ustedes ahí nuevamente, el doctor Vicente sigue ahí con su explicación, ¿verdad? Excelente, muchas gracias, Jonás. Bueno, entonces, para seguir en orden secuencial, ya le hemos dicho qué es nanotecnología, ya le hemos explicado qué cosa es FIR, cómo viene en nuestros ítems, o sea que estamos hablando en estos momentos del kit bienestar, por eso nos detenemos a hablar del brazalete FIR. Y no bastando esas bondades del brazalete FIR, en lo que refiere a nanoenergía, vamos a hablar de otros componentes que tiene el brazalete, que es la magnetoterapia. Estas piedrecitas que ustedes ven acá, son piedras de mejorar el campo magnético del cuerpo. ¿Por qué razón? Como les comentaba ahorita, la vida moderna casi como que encierra a la persona en un campo de vida de mucha tecnología, pero que obviamente esa tecnología también tiene sus efectos nocivos secundarios. Y necesitamos algo que mejore el campo magnético. Le voy a estar hablando como cirujano de trasplante,
qué cosa y qué importancia tiene para nosotros la electricidad del cuerpo. Ya agotamos en gran medida, porque de FIR podemos estar hablando aquí un mes, y no vamos a aportar todos los beneficios que tiene el FIR. Pero bueno, en sentido general y adecuándonos en el orden práctico a esta palestra, pues le dimos un resumen general del FIR. Pero soy un apasionado del FIR y espero tener otras oportunidades para seguir hablando con ustedes del FIR. Retomando mi comentario. Esta magnetoterapia que ustedes ven acá son unas estructuras que tienen una capacidad de alta conductibilidad eléctrica. En el brazalete tiene aproximadamente 1100 Gauss. ¿Es así, Jonás? Y 1100 Gauss. De Bien. ferrita, 1100 Gauss. Ok. Entonces, estos Gauss tienen la capacidad de absorción de todas aquellas energías eléctricas del cuerpo nocivas. Nuestro cuerpo humano, una reseña general, necesita estabilizar las energías eléctricas del cuerpo, porque ellas son tan importantes como la energía metabólica que produce el FIR. Y nuestras células, de esos trillones de células que le hablé, tienen la alta complejidad de manejar electricidad en el cuerpo. ¿Cómo se maneja a grandes rasgos la electricidad del cuerpo? El corazón es por definición el órgano del cuerpo productor de células especializadas para regular el metabolismo, para regular lo que es la parte de la bioelectricidad del cuerpo humano. Cada célula, presten atención, cada célula del cuerpo humano debe trabajar en un rango aproximado entre 0,5 y 0,7 milivoltios. O sea, estamos hablando de milésimas de voltio lo que utiliza cada una de nuestras células. Sin embargo, solamente usted toma un móvil, y un móvil tiene aproximadamente, lo pueden leer por su batería o por su descripción técnica, tiene de 1 a 3 voltios. Señores, nosotros fritamos, por así decirlo, nuestras células con todas estas tecnologías que son necesarias, pero que son muy dañinas al cuerpo humano. Y en el orden práctico, anoten ahí también, necesitamos llevar a las personas esta información para que las personas sean capaces de utilizar nuestra tecnología que le van a proteger de todas las radiaciones que producen todos estos equipos. De manera que la célula humana en estos momentos, debido a todo lo que hemos explicado, está sometida a una agresión eléctrica. Porque toda célula que trabaje por un rango o menor o superior a ese rango eléctrico que yo le dije, está condenada a enfermarse, porque no es capaz de procesar la energía eléctrica del cuerpo. Ahora, ¿qué cosa es energía parásita? Ya yo le expliqué lo que es energía activa de la célula. ¿Cómo? Bueno, le voy a decir. Nuestra sangre tiene el glóbulo rojo, y el glóbulo rojo tiene una fracción M que contiene hierro, y el hierro es un metal altamente conductible, de manera que en esta fracción del hierro nuestro cuerpo tiene la capacidad o de alinearse o desalinearse de las cargas eléctricas importantes en el cuerpo humano. Y la célula tiene que intercambiar las cargas positivas y negativas para que permite que la conducción eléctrica sea lo más sana posible, que tengamos la capacidad, primera instancia, de mejorar el trabajo celular. Y en segunda instancia, pero no menos importante, es que nuestras células tengan la capacidad de desembarazarse, abortar todas aquellas cargas parásitas del cuerpo, porque son nocivas por definición médica. Y a esas cargas eléctricas nocivas en el cuerpo
se le denomina energía estática. Y por lo tanto, muchas personas en estos momentos, dado la vida moderna, no tienen la posibilidad de pisar el suelo como tal, que es nuestro gran imán magnético. El magnetismo terrestre es aproximadamente de 800 Gauss y nosotros estamos teniendo acá 1100 Gauss, que respeta los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, pero nos ayuda enormemente a superar cómo desembarazarnos de esas cargas parásitas del cuerpo humano, que conviven con nosotros y que a la larga sí tienen efecto nocivo sobre el cuerpo humano. Eso es muy importante. Nosotros, con la vida moderna, hemos perdido la capacidad de pisar el piso como tal, el suelo. Y esa es la forma más natural que hay de desembarazarse de las cargas eléctricas nocivas del cuerpo. Así lo hacían nuestros abuelitos, nuestros antepasados. Ya hoy no tenemos esa posibilidad. Y nosotros tenemos la capacidad de, ante la magnetoterapia que tiene nuestro brazalete, poder descargar esa energía parásita. Por lo tanto, estamos aumentando la capacidad de metabolización de las cargas eléctricas en el brazalete para la parte superior del brazo, que aumenta la capacidad de metabolización de las cargas parásitas de la parte superior del cuerpo. Y ya le estaremos hablando de las plantillas para también hacer la misma explicación. ¿Cuáles son los efectos beneficiosos de la magnetoterapia en el cuerpo humano con el brazalete firme? Mejora la capacidad de readaptación de las cargas eléctricas. Número 1, muy importante. A partir de ahí es toda la aplicación. Número 2, es capaz de protegernos de las radiaciones nocivas de aquellos productos electrónicos como las luces, Wi-Fi, el celular, que no son cargas eléctricas dadoras de beneficio, muy por el contrario, nos protege. Mejora la capacidad de desembaramiento de aquellas cargas negativas de la célula, por lo tanto tenemos una capacidad menos vulnerable para nuestro sistema inmunológico. Eso es, en esencia, las tres funciones principales que tiene la magnetoterapia. Y eso es algo maravilloso que contamos en el brazalete firme. ¿Cómo actúa? A nivel de la influencia en el cuerpo del brazalete puesto en el brazo. ¿De acuerdo? Brazo derecho para la persona hipertensa, brazo izquierdo para la persona hipotensa. ¿Por qué? Porque tenemos neuronas a nivel cerebral que tienen la capacidad de interpretar las influencias tanto del FIR, pero también de la magnetoterapia. Y esa influencia de la magnetoterapia, las neuronas la captan y ponen en frecuencia la función celular como la función eléctrica del cuerpo humano. Vamos a estar explicando entonces la otra nanoenergía. La otra nanoenergía con que cuenta nuestro brazalete FIR son pastillitas de ion bol, o sea, estas pastillas diminutas que ustedes ven acá, pero que tienen un efecto, una trascendencia importantísima en el cuerpo humano. El cuerpo humano necesita compartimentar tres cosas, como le expliqué: agua, oxígeno y nutrientes. Y somos, en principio médico, más agua que líquido, porque somos 70% líquido y solo un 30% sólido. ¿Y cómo es que se distribuye el agua corporal? Dicho a grandes rasgos, en tres compartimentos. El organismo tiene tres compartimentos. Uno es a nivel celular, intracelular, dentro de la célula. Y dentro de esa agua corporal, la célula, dentro de la célula, corresponde a que exista el 70% de ese total del agua corporal. El otro es el espacio intersticial. El espacio intersticial es el que existe como para que una neurona y otra, como está don David y yo, frotemos
y no insultemos la otra estructura de la membrana celular. Eso permite que la célula se mantenga sana, se mantenga inerte y flota como en un líquido coloidal, que es como si usted cargase a un niño, una criatura, y lo balanceara, lo protege. Ahí existe otro compartimento. Y el último compartimento, y no menos importante, es el intravascular. De manera que dentro de nuestras arterias y de nuestras venas existe sangre. Y a su vez esa sangre está compuesta por elementos formes y por elementos disolubles. Es como que usted tome un copo de agua, le ponga azúcar y lo disuelva. Mientras más azúcar usted ponga, va a ir disolviendo. Pero cuando el agua dentro del copo, que es como decir del vaso sanguíneo, se satura de azúcar, ya por más azúcar que usted ponga, ya no es más disolvible, porque está saturado el medio del azúcar. Eso mismo hace nuestro cuerpo humano. Necesita regularizar el agua que existe en esos tres espacios que le expliqué: el intracelular, el intersticial y el intravascular. Todo organismo que no tenga un equilibrio, como decir 3 copas de agua, que no tenga 3 copas de agua bien equilibradas, no es un organismo bien funcionante y por lo tanto puede tener manifestaciones y repercusiones nocivas importantes para la salud del cuerpo humano. Dígase, por poner un ejemplo, la función renal. La función de riñón se afecta con creces cuando existe un mal compartimento del agua corporal. ¿De acuerdo? Bueno, con nuestra nanotecnología, el ion Bols no es más que los componentes de materiales raros, de alta pureza, como por ejemplo material asteroide y material volcánico. Y estos materiales son muy dadores de electrones negativos, que son importantes para todo y cada una de las explicaciones que aquí hemos dado. Para función celular, para filtración renal, para filtración hepática, para la fisiología del cuerpo humano, para fortaleza de nuestro sistema muscular, para la estructura ósea en nuestro organismo, de manera que energía importante es Field Power, como le expliqué, magnetoterapia y lo que le estoy hablando ahora del ion Bolt. ¿Por qué? Porque el ion Bolt tiene la capacidad de energizar, purificar nuestra agua corporal a través de las energías que ello le confiere, porque es un elemento dador de iones negativos, ¿verdad? Es un agua altamente filtrada, altamente pura, y que nuestro organismo la absorbe sin necesidad que esta agua tenga gran cantidad, gran carga de impureza, como existen otras aguas que tienen y contienen materiales pesados que son nocivos a nuestro organismo. No por ello importante, quería además señalarle que no sé si ustedes han oído hablar de los nanoelementos u oligoelementos. Los oligoelementos son minerales que se encuentran en algún tipo de alimento o también puede ser encontrada en agua de alta pureza. El ion Bolt se comporta como un verdadero manantial lleno de purezas y elementos vitales para el cuerpo humano. Es un agua que estamos tomando que baña, acaricia cada una de nuestras células para que todos aquellos oligoelementos que no se encuentran en los alimentos, nosotros lo encontremos en un agua pura, en un agua de alta calidad. Y obviamente nuestro organismo necesita un agua de alta calidad para mejorar el metabolismo celular. Hasta aquí la parte de brazalete. Firme. ¿Ya?
Pergunta se quer abrir para perguntas. Jonás, un momentito, ustedes van a querer, disculpa que interrumpa, para no extenderme mucho, hacer las preguntas al final de todo o ir haciendo las nanotecnologías separadas. Yo creo que al final, doctor, ¿está bien? Al final liberamos ahí para que pueda complementar el kit, ¿verdad? Está, okay. Por otra parte, otro elemento que tenemos son las plantillas. Las plantillas, ¿sí?, que tienen la capacidad también de dar receptores para mejorar nuestra energía. ¿Y cómo se produce? La reflexología, repito, la reflexología es una ciencia de muchos años. Es una ciencia milenaria que aprovecha la capacidad que tienen nuestros puntos reflexógenos para saber exactamente dónde está el desequilibrio energético del cuerpo. Miren hasta dónde, ¿verdad?, Dios y la naturaleza concibió el organismo humano como la máquina más perfecta jamás diseñada. Más perfecta jamás diseñada. Yo estoy aquí sentado en el Paraguay y yo, háganse la idea que soy una neurona del cuerpo. Sin yo verlo, sin yo tocarlo, estando lejos, yo me atrevo a decir, el señor Jonás en estos momentos tiene las piernas cruzadas, el señor Junior en estos momentos está con las manos cruzadas, o sea, tenga la capacidad de viajar y poder describir exactamente qué están haciendo esas personas. A eso se le llaman puntos neurógenos. Y los puntos neurógenos lo que hacen es lo siguiente. El organismo humano tiene lo que se llama un arco reflejo. Aunque el señor Don David cierre los ojos, si yo lo toco y le pregunto qué le estoy haciendo, él va a saber que le estoy tocando. O si le estoy puyando con una aguja, él va a sentir dolor, incomodidad porque le estoy puyando, aun cuando tenga los ojos cerrados. Porque tenemos esa capacidad innata aprovechado por los reflejos del cuerpo humano. A eso la ciencia, tanto la ciencia médica como la ciencia más antigua, le denominan reflexología, porque, les repito, aprovecha esos puntos reflexógenos. ¿Y cómo actúa? Esto que le voy a explicar es algo maravilloso. ¿Por qué mejora? ¿Por qué mejora el mal del Parkinson con el uso de nanotecnología? Porque el cuerpo humano tiene una vía aferente, que la vía que viaja como de aquí a donde yo estoy, el señor Jonás, y esa vía aferente tiene determinado metabolismo que permiten que mi información llegue donde está el señor Jonás y que yo le diga, señor Jonás, levante su mano. Cuando el señor Jonás escucha mi frase, él levanta la mano. ¿Ve? Él me está retornando con una respuesta lo que yo le mandé a hacer. Viaja por vía colinérgica y se retorna por vía GABAérgica. No es mi intención que tengan nombre científico, pero lo que quiero decir es que complete el arco reflejo. A ver, ¿dónde están mis manos? Acá, ¿no? O sea, es como que cierro el círculo, ahí está la información que yo le indiqué al cerebro. Abro mi círculo, se desconectan esas neuronas. Y eso es lo que sucede en la enfermedad del Parkinson, que se desconecta esa información neurológica y la persona trema porque no tiene control. Lo que sucede es que no tiene control de su información neurológica. Asimismo, una persona va con los ojos cerrados y aunque esté descalzo, pisando en el piso y caminando, si algo le molesta, si algo le hiere, obviamente va a retirar el pie. Esos puntos reflexógenos, resumiendo, fueron aprovechados para conformar la palmilla o la plantilla. Tiene determinados puntos reflexógenos donde es interpretado la manifestación o la producción del dolor, de calambres, de incomodidades, para así corregir, aprovechando nuestras propias energías eléctricas, las alteraciones del sistema eléctrico
pero ya no a nivel de la manilla, sino a nivel de la planta de los pies. Y esto se traduce clínicamente cuando usted la utiliza porque mejora los dolores, mejora los cansancios, mejora los calambres en aquellas personas que padecen del síndrome de la alteración del metabolismo del calcio, pues mejora los calambres nocturnos porque es capaz de metabolizar las alteraciones eléctricas de la parte inferior de nuestro cuerpo. Y no bastando, tiene además de eso FIR, que mejoran obviamente todo lo que es la función neurológica y también la función vascular, porque aumenta la vasodilatación a nivel de los miembros inferiores, mejora el flujo sanguíneo y con ello todas las indicaciones, las indicaciones, las explicaciones que yo le di que hace también el FIR Power. De manera que tenemos en estas dos vertientes de nanotecnología y de trastornos eléctricos en el cuerpo, o sea, en este caso la magnetoterapia, brazalete para la parte superior y la plantilla para la parte inferior. Y por supuesto mejora la capacidad de desplazamiento porque mejora la función muscular, estructura un mejor estado de ánimo y de disponibilidad para que la persona que la utiliza, además de no sentir cansancio, calambres, incomodidad en los pies, mejora la sensibilidad. Y una cosa muy importante es que es algo maravilloso en el uso de pacientes con diabetes mellitus. Atención, el uso de las palmillas es algo maravilloso en los pacientes con diabetes mellitus, porque los pacientes con diabetes mellitus sufren sí o sí en algún momento del curso de su vida de macroangiopatía diabética, trastorno en la circulación de los miembros inferiores de la sangre, quiero decir, acá tenemos garantizado con el uso del FIR. Y también tienen neuropatía diabética. Acá tenemos el magneto para mejorar su conductividad nerviosa del pie. De manera que en esta explicación muy sucinta, muy generalizada, pero muy clara, quiero llevar a ustedes, centrar a ustedes lo útil, lo beneficioso, todos los resultados positivos incalculables que tenemos también en el uso de la plantilla Nippon Flex. Por lo tanto, pido otro fuerte aplauso para esta nanotecnología. Maravilla. Doctor, solo para complementar, ahí hay esta plantilla que es un modelo y hay esta otra que es la plantilla en gel, solo para que las personas también puedan visualizar, que trae 18 imanes, ¿verdad? Y trae 4 FIR Power. Ya. ¿Sí? Esta es la en gel, es por punto de inducción. Solo para que aquí está disponible en México y allá también, ¿verdad? Y es muy confortable, y trabaja con punto no de presión, pero por inducción, que ha tenido grandes beneficios también. Obviamente, claro que sí, claro que sí. Gracias por tu colaboración, Gená. Justo estábamos el señor Don David y yo hablando de eso y bueno, acertaste en tu información. Tal parece que en esta reunión nuestras neuronas, pues con el uso de las palmillas nos están dando conexión. Así mismo es. Muy bien. Muy bueno. Y bueno, y el último punto que queríamos tratar es los parches, los bandages. Los bandages no son más que parches que tienen también, constan de magnetoterapia y constan de FIR. Sobre todo se utilizan en los procesos dolorosos crónicos y agudos también. Son parchecitos que se utilizan, ¿verdad? Son adhesivos a la piel y se pueden rotar si duele el hombro, la espalda, cualquier parte de las partes blandas del cuerpo. Usted coloca el bandage y obviamente tiene un efecto positivo y beneficioso en el cuerpo humano, ¿sí? Mis saludos para la señora Elma de Nippon Flex, que la estoy viendo ahí, ¿sí? Bueno, estos son en sentido general, veo que ya llevo ya 49 minutos hablando, lo que queríamos reseñar sobre el uso del kit bienestar.
Le pediría, doctor, por más que ya el tiempo está ahí, si usted también pudiera hablar un poquito sobre este nuevo Ion Ball que trae el mineralizador, ¿verdad? Que ayuda en el pH, ¿verdad? Y Eso es. sobre esa tecnología. Ajá. Queremos hablar del Ion Ball con respecto a los mineralizadores. Los minerales son elementos muy importantes para el cuerpo. Y además de eso, todos los productos tóxicos y del cuerpo, los productos tóxicos y de desecho del cuerpo humano van a disminuir el pH. Primero disminuyen el pH del agua y obviamente por consiguiente el pH sanguíneo. Un pH ácido es un pH muy nocivo porque de ahí parte una serie de enfermedades que obviamente el Ion Ball tiene la capacidad de corregirlo con estos materiales que permiten que el pH del agua mantenga un pH neutro, aproximadamente 1,7 el pH del agua, por la concentración de el ion hidrógeno. Y el ion hidrógeno, el que va a actuar, como se dice por acá en portugués, en el Brasil, en el pH, o sea, en el pH. Si el metabolismo del ion hidrógeno en el agua que consumimos no es un agua buena, o sea, no es un agua que tiene una concentración adecuada de este ion hidrógeno, pues va a ser un agua de mala calidad. No solamente de impureza, sino también de elementos de electrolitos que permitan que nuestro organismo se mantenga en un medio básico, ya que los organismos, dígase organismos humanos, que se mantienen en un medio básico, son organismos que tienen mejor agua corporal, mejor nutrición celular y obviamente teniendo un pH alcalino, tiene la capacidad de proteger la función celular. ¿Ok, Jonás? Gracias, doctor. Excelente. Bueno, en general, estas son las informaciones que queríamos hacerle llegar, obviamente. Lastimosamente, lo digo con ese apasionamiento, ¿verdad? En el orden médico, podíamos estar hablando aquí un mes de nanotecnología y yo estoy seguro que no íbamos a terminar porque me motiva hablar y obviamente ustedes, me imagino que les motive escuchar. Y vamos a hacer así, Jonás, me parece muy oportuno, muy bueno, muy instructivo. Te lanzo esta propuesta que en otras oportunidades tengamos la ocasión de poder tener el privilegio de seguir hablando de nanotecnología en otros ítems, o sea, en otras presentaciones que tiene nuestra compañía referente a estas nanotecnologías. Me refiero a otros accesorios, a otros ítems y también, por supuesto, a lo más importante, al equipo ARS o aparatos restaurador del sueño y la salud. Les doy gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias, doctor. Me gustaría, doctor, si pudiera ahí, ya estamos aquí con el tiempo, ¿verdad? Sé que su tiempo también su agenda es muy apretada. Hemos conseguido ese espacio, te agradezco ahí. Un aplauso al doctor, ¿verdad? Entonces, como hablamos ahí de preguntas, si alguien tiene ahí, por ejemplo, vamos a ver, doctor, si nos puede responder ahí 2 a 3 preguntitas, ¿verdad? Las primeras que hagan ahí, ¿verdad? Sobre la cuestión de salud, sobre el FIR en algún problema. Si usted nos pudiera ayudar ahí a responder y así finalizamos para ir al final de la reunión, ¿verdad? Sé que pasó el tiempo aquí y vamos a ver si encontramos en su agenda ahí una otra oportunidad también de continuar trayendo temas como este, ¿verdad? Para nosotros. Gracias. Con mucho gusto, Jonás. Cuando desee podemos evacuar algunas dudas ahí. Y si alguien tiene alguna pregunta, por favor, mandar ahí en el chat, ¿verdad? O Juan Carlos, no sé si tiene alguna duda, alguna persona aquí, para que el doctor nos pueda así apoyar y así ayudamos a todos a quitar dudas de todo el equipo. Es un gusto escucharlo, doctor.
realmente todo quedó bastante claro. Solamente la parte de la galvaética, dijo del arco de reflejo. No sé si podemos ahondar un poquito más en ese arco de reflejo de la parte galvaética, cómo es que funciona, y la otra parte también, por favor, doctor, si es viable poder ahondar en esa parte del arco reflejo, que funciona muy bien la tecnología para mejorar esas respuestas. Muy bien. En principio, nuestro sistema nervioso está compuesto por nuestra masa cefálica. Y nuestra masa cefálica tiene millones de neuronas. Las neuronas son células especializadas del cuerpo en recibir, metabolizar y responder determinados impulsos eléctricos que tiene nuestro cuerpo, que se pueden también denominar impulsos nerviosos. Estos impulsos nerviosos, como expliqué en el film, funciona la microelectricidad celular, así en el orden de la microelectricidad del cuerpo humano, pues esto tiene un efecto muy beneficioso. Le voy a estar explicando por qué. Nuestras neuronas o son sensitivas o son motoras. Las neuronas motoras son las que son capaces de regir impulsos eléctricos del cuerpo humano. Por ejemplo, que yo mueva esta mano, que me ponga la mano en la cabeza, el caminar. Esos son neuronas motoras, porque a través de impulso eléctrico, miren qué capacidad sabia tiene el cuerpo humano, a través de impulsos eléctricos es que se codifica el orden que le da nuestro cerebro al cuerpo para realizar determinadas actividades. Esta electricidad es medida en microelectricidad. Como les expliqué, la electricidad del cuerpo se genera en el corazón. El corazón tiene células especializadas que son las que producen la electricidad del cuerpo. Es como decir la termoeléctrica de Yacyretá. Nuestro cuerpo actúa así, produce electricidad a través del flujo sanguíneo, es transmitida por toda y cada una de nuestra economía hasta llegar a cada una de aquellos trillones de células del cuerpo humano que yo le estuve comentando. Y esa electricidad, oigan qué cifra más astronómica. La célula humana necesita abrirse y cerrarse constantemente, aproximadamente 1000 veces por un segundo. Y esa capacidad que tiene esta célula de abrirse y cerrarse al unísono es lo que permite que entre agua, nutriente y salga producto de desecho. Si el señor Jonás es el que va a aportar el agua, todos nosotros que estamos acá tenemos al unísono que tocar la puerta del señor Jonás. Y el señor Jonás al unísono va a abrir todas nuestras puertas para que a cada uno de nosotros nos entre la cantidad de agua, de nutrientes y de oxígeno necesario. Ya eso lo expliqué en función celular cuando hablé del film. Ahora que estamos hablando de electricidad, eso puede suceder merced a que yo envío un impulso eléctrico, pero codificado. ¿Qué quiere decir codificado? La corriente eléctrica, físicamente hablando, puede ser directa o alterna. Y a su vez, ella puede ser que tenga intensidades diferentes, disímiles. Por ejemplo, 110 volt, 220 volt. ¿Me explico? Bien. En la fisiología del cuerpo humano, cada función del cuerpo humano tiene una codificación de intensidad de electricidad. Si el señor Jonás es el que me va a mí a permitir que ser el inductor del sueño, yo al señor Jonás no le puedo mandar una corriente de 110. Le tengo que mandar una corriente de 220. Y esa readaptación de la intensidad de codificación de energía eléctrica que necesita el cerebro para inducir al sueño es precisamente las neuronas reguladoras de microelectricidad las que tienen la responsabilidad de emitirlo. Y el señor Jonás me va a retornar para acá induciéndome al sueño.
al sueño. Todo eso que yo le explico, y ahí viene la respuesta del señor que me está preguntando, es dado por mediadores químicos. La persona que quiere tomar agua, aunque el vino es un líquido, no precisa de vino en ese momento, precisa de agua, porque lo que tiene es sed. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esos mediadores químicos, hay muchos. Está la acetilcoenzima A, adrenalina, noradrenalina. Son impulsos nerviosos que manda el cerebro y las personas entonces, o sea, su organismo es capaz de recepcionar ese impulso eléctrico y transmitirlo en ejercicios voluntarios e involuntarios. Tan es así que cuestionense en esto. ¿Por qué si yo puedo, cuando estoy acordado, despierto, mover el brazo, cuando estoy dormido, el organismo no deja de respirar? Cuando estoy dormido, el corazón no deja de latir. Cuando estoy dormido, mi estómago no deja de funcionar, porque nuestro organismo tiene la capacidad bioeléctrica que, independientemente de nuestra voluntad, enviar impulsos eléctricos para mantener lo que en esencia se llama el mantenimiento de las funciones y de la vida autónoma del ser humano. Ya yo lo envié por la vía, como le dije, colinérgica. Las colinas son neurotransmisores que son mediadores químicos que yo le voy indicando al señor Jonás, que es el cerebro, cuándo es que yo deseo dormir, cuándo es que yo voy a estar acordado, cuándo es que voy a estar con necesidad de cansancio y descansar. Y el señor Jonás, el cerebro me va a interpretar como con alta tecnología de neurotransmisión eso que yo le estoy diciendo, pero me lo retorna por vía GABAérgica. ¿Sí? De manera que yo al señor Jonás le voy a estar indicando que tengo sueño con el señor Jonás, con el señor Junior. Y Jonás me lo va a enviar para acá con el señor Don David. Esa es la vía aferente que viaja el cerebro y la vía eferente que el cerebro retorna en cada una de nuestras funciones, cuál es la microelectricidad que se necesita para llevar a cabo cada una de nuestras funciones neurológicas vitales. Esa es la explicación. Excelente. Muchas gracias, doctor. Hey, doctor, ya nos pasó aquí el tiempo, ¿verdad? Pero hay una pregunta aquí, nomás si pudiéramos ahí. Las próximas preguntas vamos a responder ahí en un otro entrenamiento, ¿verdad? Vamos a ver, organizar con más tiempo. Fue algo muy improvisado esto, avisé el día de ayer al doctor. Pero aquí las personas están queriendo saber cómo el FIR pudiera ayudar en una persona que tuvo COVID, que tuvo secuelas de COVID, ¿verdad? O cómo puede ayudar en las defensas para pasar ahí esta etapa por la pandemia que estamos viviendo. ¿El FIR puede traer algún beneficio en esto? Nuestra tecnología, ¿en qué puede ayudar? Es la pregunta de la gente ahí para responder a sus clientes. Bien. Obviamente, nosotros respetamos por ética médica todo principio de tratamiento médico, ¿sí? O sea, como médico le doy una valía importante a todo aquello que me formé, aprendí y estudié en el concepto de protocolo de tratamiento médico. Y no menos importante cuando le comenté de que cuando conocí las nanotecnologías, me quedé tan maravillado que hoy por hoy me siento un muy ávido de seguir aprendiendo de nanotecnología. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo es que actúa la nanotecnología en el caso del FIR en aquellas personas que tuvieron COVID o que tienen problemas inmunológicos? Vamos a estar explicando. Nuestro organismo tiene una inmunología innata. Esa nace con nosotros. Esa es la capacidad que tenemos de nacer con defensas orgánicas. Y la otra es la que va creando nuestro organismo, nuestro cuerpo, en la medida que interactúa con el medio microbiano del medio ambiente. Eso nos da la capacidad de crear autoinmunidad o anticuerpos. El cuerpo humano tiene 5 inmunoglobulinas, así como están viendo mi mano. Está la globulina A, la E, la G, la M
y la D. Y esas 5 inmunoglobulinas tienen la capacidad de tener funciones específicas en el cuerpo humano. ¿Cómo es que defiende al cuerpo humano de las agresiones, por ejemplo, de microorganismos como virus, como bacterias? Que aunque el ejemplo es colindante, pero cada vez tenemos gérmenes más agresivos, gérmenes que tienen mayor complejidad proteica de poderlo combatir. Entonces el FIR lo que hace es que aumenta la capacidad de función fagocitaria de nuestras células. Y no es porque alguien haya tomado un fagocito del cuerpo y lo haya estudiado en microscopio, no es así la interpretación médica que quiero hacerle llegar, sino de que tenemos personas que hemos visto en la práctica cómo con el uso de la nanotecnología o no han enfermado de COVID, o aquellas personas que utilizan tecnología se han sido capaces de rebasar, de mejorar los procesos respiratorios del cuerpo humano. El COVID no se produce en esencia por un proceso inflamatorio de los bronquios. Eso es lo que precisamente la medicina reconoció en su momento. El COVID se produce por un trastorno de la coagulación. Y esos coágulos que se producen a nivel pulmonar, pues producen un trastorno de la coagulación que lleva a los pacientes a un síndrome asfíctico o de mal funcionamiento. Y por supuesto, tienen también un proceso inflamatorio importante.